Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Recibimos al profesor Guillermo Rica, que hoy nos va a echar la falta y resto. ¿Cómo va, Guille? ¿Todo bien? Todo bien a veces, como digo, como me gusta responder. Muy pocas de acuerdo con lo que queremos. Porque siempre uno quiere estar haciendo otra cosa, ¿no? En el momento en el que está, siempre gustaría estar, incluso de las cosas que a uno le gustan, ni hablar de las que no te gustan, ¿no? Bueno, la eterna insatisfacción del hombre. No lo vamos a hablar hoy. Por algo vamos a tocar de eso, porque en realidad es un buen nombre, Falta y Resto, sí. El nombre de la murga. De la murga uruguaya, ¿no? Porque siempre falta algo, precisamente, ¿no? Como decías recién, somos seres de la falta. Pero también por eso siempre hay un resto, es decir, algo que resta, algo que no suma, o mejor, algo que no puede ser sumado. Si pensamos en las consecuencias que esto tiene, por ejemplo, para la conformación de un frente político, se podría decir que el debate, ¿no? Allí dentro es una condición, digamos, constitutiva, ¿no? O sea, necesaria para que ese frente exista, porque está constituido precisamente por seres de la falta, por seres en falta. O sea, ser hablante no es otra cosa más que eso, ¿no? O sea, ser un ser de la falta, es decir, nadie se agota en lo que dice, por eso hablamos, ¿no? O sea, o dicho de otro modo, nadie dice cada vez que habla todo lo que quiere decir, ni como quiere decirlo, dice lo que puede y como puede decirlo, ¿no? Y eso es precisamente lo que da lugar a un debate que en realidad es una instancia agonística, ¿no? Es una instancia en la cual el otro te dice, bueno, pero eso no es tan así. Pero bueno, a ver, tratemos de lograr algún entendimiento entre estas posiciones, ¿no? O sea, eso significa en definitiva ser hablante, ¿no? O sea, nos decimos en la finitud de nuestro decir, ¿no? Y con los recursos del lenguaje que tenemos, atravesados también por lo que imaginamos, por lo que deseamos, por nuestra propia biografía, por nuestra propia historia, por nuestra propia instancia inconsciente, por los otros que hablan en nosotros, sepamos eso o no lo sepamos, ¿no? Hay en torno a esto, me parece un equívoco, instalado a partir de una identificación, a mi criterio falsa, entre democracia y derecho a la pluralidad de opiniones, ¿no? Es cierto que todos tienen derecho a opinar, pero una opinión es nada más que eso, o sea, es una opinión. Y no todas las opiniones son igualmente válidas, y mucho menos todas las opiniones son respetables, ¿sí? O sea, hay opiniones que no merecen respeto. Eso, por ejemplo, o sea, acá hubo sentencias judiciales en causas por delitos de lesa humanidad, acaso la megacausa ESMA o la megacausa La Perla, donde en las sentencias y en la argumentación, digamos, de los fallos de los jueces, se utiliza la palabra, el concepto de genocidio, ¿sí? O sea, un genocidio es una acción dirigida no contra un grupo, no contra un sector de la población, sino que está dirigido a toda la población. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sucedió con los desaparecidos, con los torturados, con los asesinados durante la dictadura, no es algo que le pasó a ellos y a sus familias, sino que es algo que le sucedió y le sigue sucediendo en sus consecuencias a toda la sociedad argentina. Entonces, yo tengo derecho a ser negacionista en relación a eso, a tener una opinión negacionista. Sí, claro, vos tenés derecho a tener una opinión negacionista, pero también tenés que hacerte cargo de las consecuencias de esa opinión, porque eso no es una opinión más, en realidad es un delito, ¿sí? O sea, vos no podés ir a Alemania y decir que el holocausto no sucedió, o sea, te meten preso. O sea, tenés derecho a decirlo, pero tenés que hacerte cargo de las consecuencias de lo que decís. Creo que todavía no está constituido como delito el negacionismo, por eso es una cuestión que está pendiente. Sí, digamos, es una no lo es jurídicamente, no lo es jurídicamente, pero desde esta argumentación y desde el lugar que ocupa la palabra genocidio, digamos, en las sentencias, en los fallos por causas de lesa humanidad, sería, podríamos decir, o tendría que ser
considerado un delito, ¿no? Ahora, en términos filosóficos, esto equivale a decir que el debate no es infinito. Es decir, uno puede debatir con todos, no se puede debatir con todas las posiciones, ¿no? Uno podría poner un ejemplo, cuando Juntos por el Cambio debate sus políticas, sus rumbos, sus estrategias, no lo invita a Luis Delía, digamos, o a Leopoldo Moró, digamos, esos debates, ¿sí? Es decir... bueno, lo dejó claro Larreta, queremos consenso menos con los kirchneristas y los de izquierda y los sectores extremos. Bueno, pero digamos, en todo caso no está mal, es un sinceramiento, es decir, hay un resto, hay algo que resta, digamos, en un debate posible. O sea, no se puede debatir y dialogar con todos, digamos, yo digo... uno puede debatir y dialogar con aquellos con los que tiene de mínima, digamos, una visión de mundo compartida, sobre la cual indudablemente habrá diferencias, habrá instancias agonísticas, habrá discusiones apasionadas y acaloradas a la hora de pensar cómo se lleva esa visión de mundo hasta las últimas consecuencias, ¿no? Es inevitable. Pero aquellos que no comparten mi visión del mundo en lo más mínimo, que no pueden dar palabra, digamos, en ese debate, porque de entrada sabemos algo, si ellos participan del debate no compartiendo en lo más mínimo, digamos, nuestra visión del mundo, bueno, sabemos de entrada que mienten, ¿no? O sea, lo mínimo que yo tengo que suponer en un debate es que el otro es la rectitud de su palabra, ¿no? ¿Sí? Que cree en lo que dice, que comparte de mínima una misma visión del mundo, del país, de las cosas, qué sé yo, que quiere un país que no sea para nada más que para 10.000 tipos. Bueno, no hace falta explicar mucho esto, ¿no? Por lo tanto, así como hay una falta que nos constituye como seres hablantes, hay un resto que impide que la conversación sea con todos, con todes, ¿no? Que sea infinita. En palabras de la filosofía política, habría que decir, además de agonismos, que son los que se dan en los debates, hay antagonismos, ¿sí? Hay antagonistas, o sea, hay quienes sostienen una visión del mundo, o en este caso del país, hablando de política, con la que no hay modo de establecer consensos. O sea, porque en su visión, incluso, nosotros no deberíamos existir. O sea, no tendríamos el derecho de compartir con ellos el mismo estatuto de ciudadanía, ¿no? Entonces no puede haber debate con quien ocupa esa posición antagónica, ¿no? Eso es estructural. O sea, eso no depende de mi buena voluntad, no depende de que yo tenga ganas de hablar con todos, ¿sí? De que yo sea bueno y entonces esté dispuesto a dialogar también con los antagonistas, ¿no? O sea, es estructural, ¿sí? Y si yo no antagonizo con quienes antagonizan con mi visión del mundo, lo que termina pasando es que traslado el antagonismo a donde no debo trasladarlo. Y termino antagonizando con quienes debería debatir y agonizar, es decir, debatir agonísticamente, ¿sí? Esto es algo que ya pasó en la historia argentina. O sea, cuando Perón estaba en el exilio, hablaba con todos, ¿no? O sea, hablaba con la derecha peronista, hablaba con el peronismo verde, hablaba con montoneros, hablaba con la juventud peronista, hablaba con todos, ¿no? Ernesto Laclau, un reconocido teórico político en esa época, era un dirigente estudiantil, y le escribe una carta a Perón diciéndole: usted tiene que definirse, usted no puede hablar con todos. Y Perón le contesta: yo en este momento estoy obligado a ser como el Papa, o sea, a ser infalible. ¿Y cuál es la única forma de ser infalible?, dice Perón en esa carta. No definir absolutamente nada, ¿no? Claro, lo que dice Laclau, eso lo podía hacer mientras estaba en el exilio. Pero cuando volvió, ella no podía seguir hablando con todos. Entonces el antagonismo se trasladó hacia adentro. O sea, y la prueba de que el antagonismo se trasladó hacia adentro fue la masacre de Ezeiza, digamos, ¿no? O sea, ese enfrentamiento, digamos, en Ezeiza, ¿no? Yo creo que es preocupante y en cierto punto ridículo que quienes gobiernan no sepan o no quieran saber de esto. Ayer escuché al presidente decir que la redistribución del crecimiento económico, el ministro Culfas dice que llevamos 22 meses, digamos, de crecimiento económico, la tienen que hacer los empresarios.
Eso para mí es como esperar que el lobo sea realmente la abuela de Caperucita, ¿no? Y no el lobo, ¿no? Pero esto que diga no implica ningún juicio moral tampoco acerca de los empresarios, porque, o sea, lo propio de los empresarios es querer aumentar, digamos, sus ganancias, sus beneficios, es lo que está en la naturaleza del ser empresario. Es decir, no es tarea de los empresarios redistribuir, digamos, sus ingresos, sus beneficios. O sea, esa es la tarea de la política, esa es la tarea, digamos, de los gobiernos, es la tarea de los que ocupan el lugar de decisión que significa ocupar el Estado, ¿no? Por eso también ahí hay algo que resta, hay algo que cae como resto. No se puede pensar un país solo hecho de empresarios, ¿no? Porque si no vamos a tener quien tome las decisiones en representación de las mayorías para hacer la redistribución necesaria para que este país no sea nada más que un país para 10.000 tipos, ¿no? Pero también es verdad, digamos, que ese debate debe institucionalizarse, ¿no? Y quizás esa es una de las deudas, digamos, que la democracia mantiene con nuestra sociedad, ¿sí? O es algo de lo que nos debemos en democracia, ¿no? O sea, cómo se institucionalizan las instancias de debate al interior de las organizaciones políticas, al interior de los partidos políticos, al interior de los frentes políticos, ¿sí? Y yo realmente anhelo que en algún momento existan instancias de debate político en la cual las bases y los dirigentes del menor nivel hasta el más alto se puedan ver la cara y discutir, y no solo verse la cara, digamos, en los actos políticos de campaña, ¿no? Porque si esto no sucede, el problema es que el debate se termina dando en los medios y bajo la forma de un show mediático, bueno, de chimentos, ¿no? Podríamos decir. Sesgado. O sea, y totalmente se aberreta totalmente la discusión política, ¿no? Por último, ¿no? O sea, siempre hay la falta, siempre hay un resto, pero voy a utilizar la palabra resto en otro sentido ahora. O sea, no tiene ningún sentido preservarse como resto, ¿no? Como bien supo decir Hannah Arendt, ser conservacionista o ser conservador en el ámbito de la cultura y la educación es necesario. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que conservar para poder transmitirlas. O sea, si otras generaciones no hubiesen conservado, qué sé yo, la obra de Platón, digamos, como lectores, no lo hubiesen cuidado, y no sabríamos nosotros quién fue ese Platón, ¿no? Y así podría suceder, digamos, con las sinfonías de Beethoven, digamos, con las sonatas de Mozart, lo que fuere, ¿no? En cambio, en la política no tiene sentido ser conservador, dice Arendt, ¿sí? Porque quien se reserva como resto, quien se conserva en la política, ¿para qué se conserva? Bueno, eso. Guillermo Rica, un gran momento en la mañana de cada miércoles, reflexionando bajo la consigna falta y resto, cuando mencionabas esta cuestión de los antagonismos y en qué escenario plantearlo, y citabas la palabra del presidente. El presidente ayer mismo, antes de viajar o en el día anterior, había estado en un acto en donde le dijo, había dirigentes gremiales ahí, le dijo a los dirigentes gremiales lo que tenían ganas de escuchar. Respecto de que va a haber una recuperación del salario, de que van a apostar a ello, a igualar los salarios. Y fue a Europa y les dice a los interlocutores de Europa lo que tienen ganas de escuchar en Europa, respecto de que va a reducir el déficit, que son las empresas las que tienen que hacer derramar la mejora económica. Y ahí hay un problema, ¿no?, del discurso político. Bueno, yo días atrás, en la misma línea de lo que estás diciendo, lo escuchaba a Luis Delia decir que el presidente es alguien, un extremista del diálogo, creo que usó una expresión así, un extremista del diálogo, y es un buen tipo. Y yo digo, por más extremista del diálogo que seas y por más buen tipo que seas, la instancia del antagonismo es estructural y va a aparecer, ¿sí? Y va a aparecer donde no debe aparecer si no tenés claro dónde hay que trazarla, ¿sí? O sea, hay dos instancias que son constitutivas de la vida política. Una es el agonismo, es decir, el debate de ideas, la discusión acalorada, apasionada, digamos,
incluso con chicanas, digamos, incluso con todos los recursos que el lenguaje pone a nuestra disposición, digamos, para eso. Pero hay otra instancia que es el antagonismo, que también es real, ¿sí? Y que no significa tampoco que el antagonista es el enemigo, porque no es una lógica de la guerra. O sea, el antagonista ocupa una posición que, si nosotros la admitimos, implica la negación de todas las demás posiciones, ¿sí? O sea, ese es el problema, ¿no? Vas a cerrar la columna con música. Sí. El tiempo me enseñó que con los años... Tabaré Cardoso y el Canario Luna. Gracias, Guille. Hasta la próxima. Nos vemos. El tiempo, que es un viejo traicionero,